Buenos días, queridos estudiantes. En la clase de hoy tendremos dos problemas de probabilidad en casos de dados. El primer problema nos dice cuál es la probabilidad de obtener el número 6 en un lanzamiento. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Cuando nosotros tenemos un dado, tenemos 6 números. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner datos. Y en datos podemos decir que tenemos en opciones, tenemos 6. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 6? Porque tenemos 6 números. Recuerden que un dado tiene el número 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, el 5 y el 6. Eso es en el caso del dado. Puede variar las opciones de que uno pueda tener. Por ejemplo, si uno tiene, vamos a decir, en una rifa y están boletos, y los boletos son del 1 al 100. ¿Cuántas opciones hay? 100, porque hay boletos desde el 1 hasta el 100. Entonces las opciones son como vamos a decir, como las opciones que hay de que salga, vamos a decir, un boleto, un número, etcétera. Por ejemplo, la lotería. En la lotería se juegan los números desde el 1 hasta el 100. Entonces, las opciones que hay es 100 opciones. Usted juega un número, usted tiene una opción de esas 100. ¿Me entiende? Ok. Entonces, ya tenemos eso en datos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas opciones nosotros estamos tomando de esas 6? En el problema nos dice de obtener el número 6. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que usted diga cuál es la probabilidad de obtener el 6 y el 2, o el 6, el 2 y el 4. O sea, vamos a decir, la cantidad de opciones puede variar. Es igual, como le decía en el ejemplo de la lotería. Usted puede decir, bueno, los números son del 1 al 100. Yo puedo jugar el 80. Pero también usted puede decir, bueno, yo voy a jugar el 80, el 50 y el 40. O como hay personas que juegan hasta 10 números, yo quiero el 20, 25, el 30 y 40. ¿Entiende? Entonces, de todas las opciones, usted también puede elegir cantidades. En este caso, la cantidad es 1, porque se está eligiendo un número de todo lo que tiene el dado. ¿Cuál es ese número que se está eligiendo? El 6. Bien, entonces, para nosotros resolver este problema de probabilidad, lo que hacemos es dividimos la cantidad. Vamos a decir que esto sería como una fórmula, ¿verdad? Vamos a ponérselo aquí. Sería opciones, perdón, cantidad entre opciones. Vamos a ver si lo podemos juntar un poquito. Ok, ahora sí. Entonces, vamos partiendo de este concepto. Cantidad entre opciones. Recuerden que las opciones son las veces o los datos que pueden haber. Les decía el ejemplo de una tómbola, pueden haber, por ejemplo, 1000 boletos, el número de la Lotería Nacional son 100,
En este caso, los números de un dado son 6. Entonces, por eso que tenemos en opciones 6. Y la cantidad viene siendo la selección que usted hace de números de cantidad de opciones que usted elige. En este caso, solamente se eligió una opción que fue el 6. Entonces, dividimos la cantidad que es 1 entre 6 y eso nos va a dar la probabilidad. Vamos a poner el 6 aquí. Y al dividir esto, que me ayuda, ¿cuánto nos da? 1 entre 6. ¿Qué me dice? Bien, nada. ¿Verdad que tienen los micrófonos apagados? Está bien, yo les digo. Entonces, al dividir 1 entre 6, nos da, vamos a ver si lo pueden ver, 0.1666. Si el tercer dígito o la tercera cifra le suma 1 al 6, sería 0.17. Bien, 0.17. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, le había dicho a ustedes ahorita que este tema tiene similitud con lo que es el porcentaje. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros aplicamos esta fórmula de dividir la cantidad entre las opciones, tenemos una fracción que es esta, un sexto, y a la vez tenemos un número decimal, que en este caso es 0.17. ¿Qué vamos a hacer? La probabilidad también se mide en porcentaje. Entonces, para eso lo vamos a multiplicar por 100. Y al multiplicarlo por 100 nos da un 17%. Vamos a confirmar aquí. Multiplicando por 100. Así mismo, sí. 16.66, o redondeado da un 17%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 6 en un lanzamiento de dados? Sería un 17%. Bien, ahí vemos cómo hemos resuelto el primer problema. Vamos a obtener, vamos a tratar el segundo problema. Bien, aquí nos dice cuál es la probabilidad de conseguir un número impar en un lanzamiento de dados. Entonces, ¿qué nosotros debemos de determinar? Siempre recuerden que debemos de ver las opciones que tenemos. Ponemos datos. Y empezamos con las opciones. Como estamos de un dado, tenemos 6 opciones. Ahora bien, cantidad. Aquí nos está diciendo la probabilidad de conseguir un número impar. ¿Y cuáles son los números impares? Bien, tenemos el 1, tenemos el 3 y el 5. Son aquellos que no son divisibles entre 2. Si tenemos en un dado del 1 al 6, ¿cuáles números no son divisibles entre 2? El 1, el 3 y el 5. Eso quiere decir que si tenemos en número impar el 1, el 3 y el 5, gracias Ismael que te vi levantando la mano, tenemos 3 cantidades que pueden salir de esas 6 opciones. 3 cantidades. Bien. Les repito, como es un número impar, nosotros tenemos en un dado los números del 1 al 6. ¿Y cuáles números impares hay? El 1, el 3 y el 5. Y ya, mis hijos, hacemos lo siguiente. Aplicamos la misma forma o el mismo procedimiento. Cantidad entre opciones. En este caso aquí, nosotros tenemos en cantidad .
tenemos que son 3 y las opciones son 6. Entonces, si dividimos 3 entre 6, por lógica sería 0.50, pero vamos a ver, 3 entre 6, 0.5, exactamente, 0.5, y eso lo vamos a multiplicar por 100 para llevarlo al por ciento, como le había explicado ahorita. Entonces, multiplicar 0.5 por 100 nos da un 50%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de conseguir un número impar en un lanzamiento de dados? Un 50%. Bien, entonces, jóvenes, ya aquí hemos resuelto estos dos problemas. Les voy a dar ahora la oportunidad de que ustedes puedan levantar su mano, hacer cualquier pregunta que tengan respecto a esto. O más o menos, no sé, si pueden decir también qué le ha parecido el tema, si se ha entendido. Arielis y María Leonarda, si pueden enseñar. Profe, ¿usted lo puede repetir, por favor, que el internet me sacó? Sí, no te preocupes, que quedó grabada. En dado caso, el video va a estar en YouTube, pero si tú tienes alguna pregunta, tú la haces y yo te respondo. No, no me la des. Ok. Eh, tenemos también a Micael. Micael. Profe, Sí. una pregunta. Por ejemplo, en el primer ejemplo que usted dijo, Ujú. de un lanzamiento de un número, usted lo estaba representando con 100 números. Si usted nada más juega un solo número, ¿por qué la calculadora le pone un 0 punto y después número? Y no le pone como un número así en unidad de 1. No, porque el 100, Ismael, Micael, fue de un ejemplo que yo dije, de que si fuera en un número de la lotería, fueran 100 números. Yo estaba dando un ejemplo, era. En este caso, recuerda que un dado tiene 6 números. Mira, te voy a mostrar para que tú veas. Te voy a mostrar. Vamos a buscar una imagen. Eso le va a ayudar a ustedes a tener una noción mejor, ¿verdad? Aquí tenemos esta imagen que nos muestra cada una de las caras. Por ejemplo, mira. Esa es todas las caras que tiene un dado. El dado puede tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, tenemos 6 opciones. ¿Entiendes? Eso es en un lanzamiento de un dado. Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Tú ves? Entonces, por eso fue que pusimos 6 opciones. Entonces, como lo que se pide es obtener el número 6. Entonces, de esas 6 opciones, solamente tú quieres saber la probabilidad de que salga el 6. ¿Me entiendes? De que te salga ese. De esos 6, de esas 6 opciones, tú quieres saber la probabilidad de que te salga ese numerito. Entonces, por eso es que dividimos 1 entre 6 y da 0.1666, que es igual a 0.17. Y para llevarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos da un 17%. Me dice si entendiste. Sí. Okay. Yana y luego Ismael. Profe, yo voy a poner un ejemplo de un pronto. Que yo estoy jugando una rifa y hay 1000 boletos. Entonces, en opciones se supone que va el 1000 y lo que yo voy a jugar, que son 3 boletos, en cantidad va 3. Ah, bueno, ok. Entonces, mira, mis hijos, eso le va a ayudar mucho a ustedes, para que ustedes vean, porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó mucho cuando yo estaba en la escuela,
que yo siempre, en siendo personas que iban a mi curso, de que hay una rifa, que sé yo, que yo jugaba todos los boletos, mis hijos, siempre yo jugaba boletos, y yo, ven acá, pero yo nunca me saco. Yo siempre juego boletos, nunca me saco, yo no sé por qué, pero yo no soy dichoso. Pero ven mis hijos, mira, por ejemplo, mi boleto, y tú, ¿cómo dividí eso? Y tú jugaste 3, tú dijiste de jugar 3, y tú eras mi hija. ¿Cuál es el porcentaje de tú sacar? Entonces, mira, tenemos emociones 1000, cantidad 3. Dividimos 3 entre 1000. Bien. Entonces, lo multiplicamos por 100. La probabilidad de tú sacarte jugando 3 y yo jugaba 1, tú jugando 3 es un 0.3%. Oye, un 0.3, prácticamente. Y tú estás jugando 3. Imagínate, yo jugaba siempre 1. En una rifa en la escuela, que eso jugaba Jesús. Más de mi boleto. Una escuela grandísima, un politécnico. ¿Entiendes? Entonces, eso para que ustedes vean la importancia también de este tema. Yo lo que hago, por ejemplo, señores, cuando van a hacer una rifa de algo y voy a jugar un boleto, yo lo hago, vamos a decir, para colaborar o para ayudar. Pero no lo hago de que con esa pensar de que, ay, me va a sacar, me va a sacar. Es un poco difícil, ¿me entiendes? Bien, Ismael. Profe, una pregunta. ¿Y se puede multiplicar la cantidad con opciones? O sea, y luego dividirla por 100. Si se pueden, Multiplicar. Primero multiplicar y luego dividir por 100. Si se puede. Yo mira, creo que se puede, por ejemplo, puede ser que se pueda hacer de otra manera. Bueno, pero eso sería como complicar un poco, sí. vamos a decir, las cosas. Así de esa manera es más fácil, ¿me entiendes? Pero sí puede haber otra, vamos a decir, otra forma de tú llegar al cálculo que queremos llegar. Puede ser. Carlos Manuel. Profe, yo nada más quería preguntarle con relación al video que no tenía que enviar sobre un negocio, tú sabes, que si era para el 26, la mera. Hasta mañana. Ok. Bien, mis hijos. ¿Alguien más? Hola, Esther. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, me alegro mucho que se haya integrado de nuevo, igual que Ismael. Tenían un tiempo, mis hijos, ustedes que estaban perdidos. Profe, si a mí me saca la reunión, es que mi teléfono está un 14%, se me olvidó conectarlo anoche. Está bien, no hay problema. Entonces, mis hijos, veo que ya todos estamos claros, ¿verdad? Micael, ¿tiene alguna pregunta? Sí, sobre video. Profe, ¿qué video sobre una tienda, sobre un negocio que hay que hacer? Una pregunta, ¿cómo está la tasa de impuestos que hay que pagarle al gobierno? Los intereses que se le paga al Estado. Mira, se le Sí. paga un TEBIS, que es un 18%. También tú pagas una renta mensual si tú alquilas un local. Bueno, yo creo que esos son. Espera, déjame confirmar, ya que tú me hiciste esa pregunta. Pero me parece que solamente son esos. Ahora, hay otros impuestos, pero es cuando tú vas a registrar, vamos a decir, el nombre del negocio. Pero déjame confirmar para que no te vayas con dudas. Pero me parece que son esos. Bueno, la renta, como te decía, y también el ITEVIS.
Bueno, esos dos, exactamente como yo te decía. El ITEVIS y la renta. Bien. Sería un 28% que hay que pagar el Estado. No, un 20%, un 18%, un 18%. Un 18% más el interés sobre la renta. Bueno, eso ahí varía, tú sabes, de acuerdo al local y a la magnitud de la empresa también, tú sabes, porque eso tiene, vamos a decir, categorías. Microempresa, macroempresa, mediana empresa. Bueno, eso varía de acuerdo al tamaño de la empresa y la cantidad de personas también que tú tienes, el volumen vamos a decir, de ganancia, todo eso influye. O sea, que no es lo mismo tú tener un colmadito o una tiendecita en tu casa a tú tener una tienda Jiménez, tú ves, o un Jumbo, una Sirena. Tú ves, son empresas que como son empresas grandes, pagan más impuestos al Estado. Tienen otra categoría. Para que tú lo entiendas más fácil, tú has visto lo que es el malvete en los vehículos, ¿no lo has visto a tu papá o algo así? No. Ah, bueno. Era para explicarte por esa parte. Pero, por ejemplo, con El el Malbec. de los carros, sí que pagan un impuesto anual, eso depende del año. Pues, un No vehículo, será la placa. el malvete, que se renueva anual. ¿Alguien de los varones sabe? O de las hembras también, nadie sabe. Por la David, placa, porque la placa se paga 90,000, yo creo que es cuando tú se la vas a poner, Carlos. sí, pero yo te digo el malvete, que se renueva anual. Davidson sabe. Esto es una cosa que se pone en el cristal. Exacto. Esto del año del vehículo también. Si el vehículo es moderno, tiene que pagar más que un viejo. Exacto. Entonces, por ahí, para que tú vayas entendiendo, Micael, que la empresa paga de acuerdo a, vamos a decir, el tamaño. Pues, igual que los vehículos, obviamente un vehículo más moderno paga más que un vehículo medio viejito. Bueno, eso es igual con las empresas. Michelle, Profe, que yo le tengo una duda. Por ejemplo, es sobre el video que vamos a hacer. Si yo tengo yo misma mi propio local y lo construí yo misma, tengo que pagarle al gobierno. mira, si tú tienes tu local, ¿verdad? Tú pagas al Estado un 18% en todo. Es más, nosotros pagamos un 18% y no nos damos cuenta. Hasta con nosotros comer una empanada pagamos un 18%, porque el que vende la empanada compra la harina en un supermercado, en el colmado. ¿Me entiendes? Hasta con tú montarte en un motoconcho, tú le pagas el 18% al Estado, porque el motoconcho compra la gasolina y esas empresas también le aplican el 18%. O sea que eso uno lo paga como quiera. En todo lo que tú vayas a comprar para suplir el negocio, lo estás pagando. Ahora bien, tú pagas también un por ciento por un letrero que tú vayas a poner. Bueno, eso tú lo pagas. Para tú tener un registro de tu local, de tu negocio, debe de pagar el impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchas personas que no tienen un registro de ese negocio, lo tienen, vamos a decir, de forma clandestina y por eso no lo pagan. ¿Tú ves? Pero si tú vas a poner un negocio, vamos a decir, con todas las de la ley, debe de ser un registro de tu negocio, tener ese nombre registrado como una marca, ¿tú ves? Y eso es lo que pasa. Pero ustedes saben que aquí en este país no todas las leyes se cumplen y eso es lo que sucede, que por ejemplo en tu caso, yo te digo, bueno, pon tu negocito ahí en tu local, si no tienes que poner un letrero, no lo ponga y ya, ¿me entiendes? Y para adelante, porque se puede, ¿me entiendes? Casi todo el mundo lo hace así. Pero si tú, por ejemplo, tienes una visión de establecer, no sé, una marca, una tienda grande, que todo el mundo vaya, que sea reconocida a nivel nacional, internacional, ¿me entiendes?
tú debes de hacer un registro de tu compañía y ya ahí tú vas a tener que pagar, ¿tú entiendes? Todo. Eso es lo que pasa. Pero, por ejemplo, tú ves tiendas pequeñas, colmado, diferentes negocios que no están así. Pero, no sé si ustedes han visto que hay, como que cuando usted va a comprar, le piden, ¿usted quiere factura con comprobante fiscal? ¿No se han dado cuenta que le piden eso? A veces. Entonces, miren qué pasa. Le voy a explicar esa parte. Bueno. Entonces, miren, ya que nos metimos en esa área. Yo sé un poquito de eso, mis hijos, no realmente porque me lo enseñaron en la universidad. Lo que pasa es que antes de yo ser profesor, yo era vendedor en una ferretería. Duré prácticamente la mitad de mi vida fue trabajando, de los 13 años hasta los 20 y algo, trabajando en una ferretería. Entonces son cosas que uno maneja. Si tu negocio no tiene un registro, no está registrado en la DGI, tu negocio no puede hacer factura con comprobante fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Empresas grandes que van a comprar siempre piden un comprobante fiscal. Por ejemplo, tú eres una tienda, ¿verdad? Una tienda grande, por ejemplo, La Jiménez. La Jiménez puede ser que le surte a otras pequeñas tiendas de otras localidades o le supre a otras tiendas. O vamos a decir, por ejemplo, tú eres una modista, una diseñadora y tienes una tienda de diseño, que tú tienes una marca que vende diversos tipos de ropa y tú le suples a diferentes tiendas. Esas tiendas para comprarte a ti te van a pedir una factura con comprobante fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Si tu negocio no está registrado, es un negocio clandestino, tú no puedes hacer una factura con comprobante fiscal. Entonces ahí tú vas a perder, vamos a decir, clientes potenciales que te pueden invertir miles de pesos por tú no tener tu negocio registrado. ¿Tú ves? Por eso es la importancia de tener un negocio registrado. Si tú tienes una visión de tener un negocio en grande, de tú venderle a los grandes, entonces tú debes de tener el negocio registrado. Ahora bien, si tú crees que tú te vas a mantener con una clientela de personas, vamos a decir, de la clase media, de personas del barrio, bueno, ya ahí la cosa, tú lo puedes hacer en un negocio clandestino. Michelle, me dice si te respondí tu inquietud. Michelle, ¿se frizó? Ok, sí. Jan. Profe, que mañana, como usted dijo que era el último día de entrega, ¿hasta qué hora se le puede entregar? Miren, mañana, mis hijos, si ustedes me lo pueden enviar antes de las 4, se lo voy a agradecer. Lo que pasa es que yo los martes, miren, martes, jueves y sábado, yo termino hasta las 11 de la noche con una maestría. Llevo 2 materias. Y ya ustedes se imaginarán, mis hijos. Eso es bien fuerte. Bien fuerte. Si pueden antes de las 4, se lo voy a agradecer. Si no, mis hijos, en caso extremo, mándenlo, no importa, que yo le corrí aunque sea el otro día. Pero si ya le estoy explicando, si está en su posibilidad, traten de mandármelo antes de las 4. Bien. Micael, ¿tiene una pregunta? Profe, yo mismo que uno lo tenga hecho, ¿se lo puede mandar? Si tú lo tienes hecho ya. Sí, si uno lo tenga hecho. Sí, ya lo pueden mandar. Incluso ya me lo han mandado. Yo quería, le dije que voy a empezar a corregir, porque lo que pasa fue que la semana pasada, como le expliqué, estaba bien ocupado con las notas de ustedes. Habían algunas notas que estaban vacías, etcétera, etcétera, etcétera. Me digo, cosas del profesor. Entonces yo tenía que estar preguntándole a los otros maestros, habían estudiantes que tenían un 77 y eran estudiantes que tenían 90. O sea, ¿me entienden? Yo tengo que estar pendiente de ustedes. Tengo que estar al día con ustedes. Porque, por ejemplo,
Davidson es un estudiante que tiene todas en 90 y llega una nota de 73. Yo se la voy a poner así por ponérsela. Yo tengo que preguntar bien, tengo que averiguar qué pasó, por qué se